Nuevamente bendiciones, mis queridos hermanos. Es un privilegio poder estar nuevamente compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Dijimos que la fe consiste en depender solamente de la palabra de Dios y que confiar en que precisamente ella cumplirá lo que ha prometido. Ahora pues, en ese aspecto, ¿qué es justificación por la fe? Leamos Hebreos capítulo 11, versículo número 3, para que veamos lo que nos dice la palabra de Dios sobre la capacidad que tiene la palabra de Dios. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dijimos en lecciones anteriores que el universo y todo lo que nosotros conocemos fue creado por la palabra de Dios. Y fue ella la que tuvo la capacidad de crear aquello que determinaba ser creado. La Biblia nos dice que por la fe entendemos que fue por la palabra de Dios que fueron constituido el universo y todo lo que en ellos hay. ¿Cómo sucedió esto? Donde no había nada, donde ni siquiera existía este mundo, fue la palabra de Dios la que trajo a existencia aquello que la palabra de Dios mencionaba. Para decirlo de una manera muy práctica, el planeta no existía, no estaba la materia prima que formaría este planeta. ¿Qué hizo Dios? Dios habló, Dios llamó a la existencia al planeta y su palabra no solamente formó al planeta, sino que también formó la materia prima que constituye al planeta. Y fe es confiar y depender de la palabra de Dios para la creación de Dios. Ahora bien, ¿qué es justificación por la fe? Veamos primero qué es justificación. Justificación es ser hecho justo. Muy bien. ¿Cómo Dios puede hacer justo al hombre? Dice la Biblia, por la fe. ¿Y qué es la fe? Depender de la palabra de Dios y confiar en que la palabra de Dios hará lo que ha establecido. Eso significa que de la misma manera que la palabra de Dios mencionó algo o llamó a la existencia algo o determinó que algo exista y la palabra de Dios trajo a la existencia eso que determinó, de la misma manera es la palabra de Dios la que establece la seguridad y la justicia en el ser humano. Sin la palabra de Dios, el hombre no podría ser justo. Pero es la palabra de Dios la que pone justicia en el hombre. ¿Y cómo sucede esto? Pues bien, la palabra de Dios nos dice que nuestro corazón ha sido corrompido. Dice la palabra de Dios que el etíope no puede cambiar su color de piel, ni el leopardo puede cambiar sus manchas. Y así nosotros no podemos cambiar la condición en la que estamos. Pero la misma palabra que creó las cosas en este mundo, la misma palabra que formó los soles y las estrellas, esa palabra tiene capacidad de crear en nosotros justicia. Y no solo crear la justicia, sino de establecer la materia prima que forme la justicia de la misma manera que lo hizo con los mundos. Es decir, la palabra de Dios no solo nos declara justos, sino que la palabra de Dios puede transformar nuestros corazones de manera
que seamos justos. ¿Y cómo hace eso? Por la fe. ¿Y qué es la fe? Confiar en que la palabra de Dios hará lo que la palabra de Dios ha determinado. Veamos un ejemplo. Ezequiel, capítulo 36. Este es uno de mis textos favoritos. Dice la palabra del Señor en el versículo número 26. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. La palabra de Dios está prometiendo hacer algo en tu corazón y en mi corazón. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Confiar. Señor, tú conoces mi corazón. Qué terrible, orgulloso que es. Pero yo creo que si tú has determinado con tu palabra que cambiarás mi corazón, yo creo que tú lo puedes hacer. Ahora, ¿de qué nivel será el corazón que Dios nos dará si nosotros confiamos en su palabra? Dice el texto 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos. ¿Quién es el que hará? Es Dios, es Jesús quien lo hará. Y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis decretos, y los pongáis por obra. Dios tuvo la capacidad de, con solo decirlo, crear este vasto universo. La pregunta que yo te hago, ¿será que tiene la capacidad de crear en tu corazón y en mi corazón nuevas cualidades? ¿Será que puede cambiar nuestro corazón a tal punto que tengamos un corazón que se deleite en obedecerlo, que se goce en servirlo? Fe es creer que lo que la palabra de Dios ha determinado, la palabra de Dios lo hará. Y es depender de la palabra de Dios para la realización de eso. Señor, tú conoces mi miserable corazón, pero tú has dicho que me lo cambiarás. Yo creo que tú me lo cambiarás y me gozo en la obra que tú has prometido hacer, porque sé que tú tienes poder para hacerlo. Y el que prometió es fiel para cumplir. Mis queridos hermanos, confíen en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder para hacer lo que la palabra de Dios ha determinado. Que Dios los bendiga.